Buenas noches, bienvenidos al banquillo y gracias por estar con nosotros. Estamos ya entrando a la recta final del proceso electoral. En 40 días, los hondureños deciden quién será el nuevo presidente o presidenta del país. 128 diputados, propietarios igual número de suplentes, 298 corporaciones municipales y sus cuerpos de regidores. No hay que olvidar también los diputados al Parlamento Centroamericano, que calladitos, ahí siguen saliendo. Muy bien, nuestro invitado de hoy, doctor en Economía y Finanzas, con varios posgrados y estudios en Ciencias Políticas. Es un ciudadano con las mejores garantías a nivel académico en el país. Doctor Nelson Ávila. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gusto saludarlo. Me gustó el encabezado. Yo espero que el pueblo hondureño tenga la inteligencia electoral que tuvo el pueblo boliviano ayer, en donde quien ni aparecía en las encuestas ahora es el presidente de la República, porque no pagó encuestas como ocurre en nuestro país, o no se hacen supuestas encuestas para manipular a las personas hacia dónde tienen que ir, y el CNE lo permite. Ese es parte del problema. ¿Cómo está Nelson Ávila hoy? En 40 días estamos votando el lunes 1 de diciembre. Sí. En 7 lunes. Sí. Ya tendremos nuevo gobernante, al menos completo, electo. ¿Qué espera en el comportamiento del elector? ¿Qué ha encontrado en esa visita? Porque lo hemos visto que está muy activo. Sí. Y debo decir algo del doctor Nelson Ávila. Él manda la agenda. Sí. Siempre está activo y compartiendo las actividades del PINU. ¿Qué ha encontrado, doctor? Vea, primero usted me dijo que espero, y yo espero que el pueblo hondureño en realidad actúe, como dije antes, con inteligencia emocional e inteligencia electoral, partiendo del principio de que ve que esto es un caos. Vea, se está creando también el caos ahora con un disfuncionamiento del CNE, del Tribunal de Justicia Electoral, en el RNP, todas estas estructuras. No es casualidad. Entonces yo espero que el pueblo hondureño, bajo esa inteligencia electoral y bajo el hartazgo que ya existe, precisamente porque lo mismo ha creado los mismos resultados, entonces tiene que generar una ruptura con el pasado. Y entonces yo espero que vote masivamente, así, querido amigo, masivamente, temprano, a más tardar al mediodía, porque debemos evitar que comience lo que ha ocurrido en el pasado en algún momento y que se comienza a conspirar en contra precisamente del pueblo hondureño a través de hackeos que se hacen al sistema de cómputo, pero al mismo tiempo evitar que después se justifique que hay paros eléctricos, etcétera, etcétera. Y esta vez, créame, que la inteligencia artificial va a tener mucho que ver. Aquí habrá manipulaciones electrónicas de resultados. Se están preparando para ello. Ustedes lo saben, todos lo saben. Toda persona que conoce cómo funciona inteligencia artificial y cómo funciona todo sistema programado electrónico sabe muy bien que conociendo el código fuente usted lo puede manipular desde cualquier lugar del mundo. Así ha ocurrido en la historia, y una programación en realidad es perfectamente viable que le hagan un hackeo. ¿Por qué no quisieron el tripartidismo, el blockchain, para respetar la voluntad popular, que la Constitución lo permite, perdón, la Constitución lo obliga a que todos los hondureños voten? ¿Y qué derecho tiene el CNE para decir que los hondureños que están en el exterior, solamente algunos que viven en los Estados Unidos en 13 puntos pueden votar? Ajá, y los hondureños que están en España, y los que están en México, y los que están en Canadá y en otras partes del mundo, y también el que se encuentre enfermo el día de la elección, o el que no tenga, si le parece, para ir y volver en autobús 26 lempiras en su bolsa para ir a votar, etcétera, etcétera. Eso sí, a través del blockchain se permitía. ¿Por qué se quedaron callados? ¿Por qué se quedó callado el CNE? Todavía no nos ha respondido. ¿Y qué tanta calidad tendrá el proceso con todos estos inconvenientes que usted me ha señalado se encuentran para acudir a las urnas del 30 de noviembre? ¿Se pueden corregir algunos de ellos en este tiempo? Sí, algunos, pero quienes controlan los partidos políticos
algunos de ellos en realidad están interesados en el La caos. mayor duda que le asalta al doctor Nelson Ávila de el ejercicio electoral del 30 de noviembre, La ¿cuál mayor- es? De la ese día, porque voluntad- ya estamos en el Sí. proceso, Vea, tal cual. La mayor, como usted dice, duda que yo tengo es si en realidad existe la voluntad política para que existan elecciones honestas, libres y democráticas. Pero no tengo duda, o sea, tengo la certeza de que tal como están acostumbrados, los tres van a tratar de hacer fraude, como ya lo hicieron en las primarias internas, y se quedaron callados porque cada uno de ellos hizo un fraude. El que más hizo fueron casi 450,000 votos de más, y el que menos hizo fueron aproximadamente como 300,000, pero se quedaron callados, porque saben que el pecado ha sido cometido por todos ellos. Aclaro, buenos nacionalistas existen, como buenos liberales existen, como buenos libres, buenos pinos, buenos Democristiano. demócratas cristianos, pero sobre todo también existen buenos, más de la mitad del pueblo hondureño que no vota. Ojo, pero aquí el problema no son los partidos, el problema son las cúpulas que controlan el partido y que todos ellos se han hecho multimillonarios controlando el poder del Estado. En otras palabras, controlándole su institucionalidad y controlándole al pueblo hondureño su dinero. Vea, yo vengo desde, por ejemplo, desde la frontera con Guatemala, Del occidente. cruzo Cortés, no, desde la frontera con Guatemala en la parte de Cortés. Por Cortés. Por ejemplo, cruzo todo Omoa. ello y llego hasta San Pedro Sula, sí, Omoa, Puerto Cortés, Choloma, San Pedro Sula, por mencionar puntos. Y lo que encuentro es de un partido el 80%, de un partido que no tenía dinero hace 4 años y el 80% de la publicidad está concentrado en ellos. Hay otro 20% en el Partido Liberal y el Partido Nacional. Perfecto. ¿Y de dónde viene ese dinero? ¿De dónde viene ese dinero? De los unos y de los otros. Fíjese, Por cierto, no Chendo, se está supervisando Sí. porque no se le trasladó el recurso a la unidad de política limpia. De política limpia, Claro, como la todo conocemos. eso, tanto la unidad de política limpia se ha Como conspirado. el Tribunal de Justicia como el Tribunal Electoral. de Justicia Electoral, pero también al CNE, también, ¿verdad? Hubo en su oportunidad que no se trasladó. Yo sí, honestamente, sí creo que si yo tengo el poder en esta nación, aparte de transformar Honduras para hacerlo realmente viable y que aumente la riqueza y disminuya la pobreza y que transformemos el sistema educativo, el sistema de salud y que haya menos violencia en este país, hay un elemento también capital en las institucionalidades. Hay institucionalidades porque tienen que haber tres, porque tiene que haber la representación del tripartidismo en el CNE. ¿Por qué en el Tribunal de Justicia Electoral? ¿Por qué en el Tribunal Superior de Cuentas? ¿Por qué en el Registro Nacional de las Personas? ¿Por qué en el Instituto de Política Limpia? ¿Por qué en el Instituto de Acceso a la Información Pública? ¿Por qué tienen que ser instancias también permanentes? En Chile, usted sabe cómo funciona el sistema electoral. Todo civil. Exactamente, todos son civiles y dura exactamente el tiempo que tiene que durar. Se van a preocupar algunos que están en estas instituciones que se van a quedar sin ese trabajo. No se preocupe, tenemos el Banco Nacional del Emprendedurismo, en donde yo sí creo que perfectamente, sin necesidad de endeudarnos, lo vamos a poner en ejecución y vamos a beneficiar a no menos de 500,000 personas en emprendedurismo. Y le digo, en el presupuesto actual, usted revise, hay partidas innecesarias, partidas clientelistas, partidas inflacionistas, pero sobre todo también partidas corruptibles, un buen porcentaje. De ahí vamos a financiar el De Banco esos cuatro, del ya que Emprendedurismo. me entró al detalle del presupuesto, Sí. de esos 469,000 y fracción de millones presupuestados para el ejercicio fiscal 2026, uno de ustedes, de los 5 ciudadanos que se están postulando, le tocará a la administración. Si le conceden esa oportunidad, ¿usted lo reduce de inmediato? Yo lo que haría... ¿O en un lo primer- redistribuye partiendo Sí. de un renglón ya definido? 469,000 millones de lempiras, el presupuesto, representa aproximadamente el 55% del Producto Interno Bruto. Esto le debería llamar la atención en el sentido de que entonces el Estado es capital para generación de riqueza en nuestra nación. Algunos que dicen que el Estado no genera riqueza, les tengo que decir que sí, porque a través del gasto público, a través de la inversión pública, usted moviliza el sistema. Esto le demuestra que la riqueza generada por el sector formal de la economía apenas llega al 45%. ¿Qué significa? Que hay un problema que hay que hacer. Entonces hay que reconceptualizar el presupuesto. Es más,
Yo sí creo que la Constitución debería establecer que en el año electoral deben participar en el análisis del presupuesto todas las candidaturas presidenciales junto con el gobierno de ese momento. ¿Con qué objetivo? El objetivo de que pueda ser al menos producto de un consenso el presupuesto de la nación. No que quien está en el gobierno presente un presupuesto que no lo va a ejecutar él. ¿Me explico? Entonces, y luego viene una no son las reformulación que siempre se da. Estamos claros que allá por marzo del próximo año vamos a tener una discusión en el Congreso de la República para reformular partidas presupuestarias. Y al final eso le resta ese dinamismo al Estado. Exacto. Que la lógica es que ya el 1 de febrero esto esté activo. Completamente, pero en realidad, ¿por qué no se hace? Por el concepto del poder y de la política que se maneja en Honduras. Vea, el concepto del poder que manejan algunos aquí en Honduras que controlan partidos políticos es el poder individual. Eso es contra natura. ¿Qué dice la Constitución de la República? ¿Dónde reside el poder? En el pueblo, ¿no es cierto? La Constitución dice el poder reside en el pueblo. ¿Por qué? Porque parte del principio de que el poder es para beneficiar a toda la sociedad en su conjunto. Hay algunos que dicen, no, cuando se tiene el poder hay que mantenerlo. Ese es el de la mentalidad del dictador, el del psicópata del poder, ¿me explico? Y eso es lo que nos han acostumbrado en Honduras a pensar. Luego dicen, la política. Yo no creo en la política, dicen algunas personas. Pero entonces le digo, y es que se ha hecho política en Honduras. Es que en Honduras lo que falta son verdaderamente políticos. Lo que tenemos son mercaderes o mercenarios que controlan partidos políticos y entran a negociar en intereses para ellos, para sus familiares, para sus amigotes. Ese es el tipo de sociedad que tenemos en donde todos estos controlan el poder político, pero la política, les recuerdo, primero la política es una ciencia, y no me cansaré de decirlo. No por casualidad, después de mi doctorado, yo tengo algunos postdoctorados, entre ellos un postdoctorado en ciencias políticas, porque me llamaba la atención y eso me permitió escribir algunos libros, entre ellos un libro sobre política y otros libros que he escrito sobre geopolítica, geoeconomía y geoestrategia en conjunto con otros compañeros. Y en este sentido, la política, reitero, es una ciencia. ¿Quién actúa científicamente aquí, en estos planos? No. Segundo punto, el objetivo de la política es el bien común. ¿Quién actúa para el bien común? Muy pocos. Yo le diría que lo pensaría, ¿quiénes de los presidentes han actuado por bien común en Honduras? Lo que sí le puedo afirmar es que Morazán y Cabañas sí tomaron ese tipo de decisiones. Morazán hizo el planteamiento de la Federación Centroamericana. Morazán, como siempre les digo, es el primer presidente, en 1829, presidente de Honduras, importó la primera imprenta. Ahí le está demostrando la calidad del político que quiere que el pueblo tenga acceso al conocimiento. La mayoría de los politicoides les interesa mantener en la ignorancia al pueblo para ser ellos los poderosos, para que funcione aquello que hay en un libro que se llama La guerra la ganó Hitler, pero es un título provocativo que utiliza precisamente el autor. Dice que le pregunta al famoso ministro de guerra de Hitler, ¿cómo es el sistema educativo en Alemania? Estoy hablándole de una entrevista que le hacen en 1939 a Goebbels. Y entonces dice Goebbels, el sistema educativo en Alemania es aquel en el cual el 99.99% de los alemanes son seguidores y el 0.01 es líder. Hagamos un sistema educativo en donde haya liderazgo a través de la ciencia, del conocimiento, no olvidando que el objetivo de la educación es transformarse a sí mismo y transformar su medio. Muy bien, el doctor Nelson Ávila, candidato presidencial del PINU Socialdemócrata, con nosotros al banquillo. Vamos a la pausa. ¿Me va a explicar cómo hacer para que los electores temprano vayan a la urna como usted lo propone, ya que normalmente una masa de electores en el país históricamente van después de almuerzo? Sí. Pero tiene que hacerlo mayoritariamente, masivamente y temprano, porque si no se arriesga, yo le adelanto. Cuénteme después de la vez pausa. pasada le cuento. Perfecto, hacemos la pausa. Adelante.
Seguimos al banquillo con el doctor Nelson Ávila, candidato presidencial del Pino Socialdemócrata. Vamos a ir combinando este diálogo entre la propuesta y también algunos de los acontecimientos políticos que ahora mismo mantienen cierto grado de incertidumbre en el proceso electoral del 30 de noviembre. De 1 a 100, ¿cuánto le da? Le pregunto esto porque usted es hombre de números, es también matemático. De 1 a 100 al proceso, hoy, ¿en cuánto estamos? Menos de 50. O sea, está aplazado. Sí, por una sencilla razón. Porque han hecho todo para que el pueblo hondureño tenga incertidumbre, tenga desconfianza y en consecuencia no crea en el proceso. A pesar de que, ojo, todo esto conlleva precisamente evitar que la gente vote, porque a algunos que les interesa que la gente no vote, a algunos que están luchando para que no vote masivamente. Si usted quiere transformar las cosas, vote masiva, tempranamente y en forma diferente. Vote inteligente, vote por Nelson Ávila para presidente. Y si estamos reprobados, sí, ¿qué haría un cambio hacia lo positivo, a pasar a buscar la excelencia? Usted me dice ese voto masivo temprano. Sí. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo provocar ese despertar de un electorado que históricamente, si vemos los números, no le gusta ir a la urna? Cuando más se votó, no en cantidades, en promedios, en base al número de población de Honduras, fue en la elección del 81. Sí. No fue esta última. No. Esta última se votó, claro, por casi 1.8 millones por la señora presidenta Xiomara Castro, pero no es la elección más votada. No. Si vemos los promedios de la realidad de población de país. Así es que así es como hay que analizar las cosas. Entonces, ¿cómo llegamos, doctor Ávila, a tener un proceso que lleve la mayor cantidad de electores, pero que usted promueve que sea antes de mediodía? Sí, antes del mediodía, voto masivo temprano. La única forma es que en realidad los candidatos presidenciales nos pongamos de acuerdo, que fue lo que yo les escribí, todavía el único documento, la única firma, que está en ese documento, yo mismo la hice, en donde los convoqué a los cuatro restantes candidatos para que suscribiésemos un acuerdo de no a la violencia política, 2, sí a la CICI, 3, sí al convenio de extradición. Ninguno de ellos lo ha firmado, como tampoco ninguno de ellos llegó ahora a la firma del compromiso que tenemos con los migrantes. El único candidato presidencial que llegó fue su servidor, me explico, como candidato presidencial. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en no convencer al hondureño, sino persuadirlo de que tiene que votar masivamente, primero porque es un ciudadano, segundo porque la república está basada en ciudadanos, no en partidos, porque los partidos son controlados por algunas personas, entonces los partidos subsumen al ciudadano y eso es una violación de la república, es lo que está ocurriendo en Honduras. Y nos pongamos de acuerdo también en, ojo, cuestión que existe en este momento en contrario, hay intereses por controlar todo lo que es el proceso electoral y orientarlo por la vía de la inteligencia artificial. Hay 3 partidos que están en esa vía, aclaro, y en consecuencia, como están en esa vía, el compromiso es respetar la voluntad popular. Y la voluntad popular en Honduras ha sido irrespetada permanentemente a través de, violando la voluntad popular a través de ¿qué? De fraudes electorales. ¿La veeduría qué papel va a jugar? Muy interesante. Fíjese que nosotros le cuento que estábamos y continuamos en un proceso para garantizar veedurías, en otras palabras, la ciudadanización de las credenciales. Porque hay informaciones y en realidad tenemos que aceptarlo que muchos de los partidos han vendido credenciales a otros partidos. ¿Le han llegado con ese tipo de propuestas y algunos dirigentes del Pino? No, a usted no, pero usted tiene una estructura que le está respaldando y de pronto pueden decir, no, Nelson Ávila no, pero el que anda con Nelson Ávila, aquel que es así, con ese ya hemos platicado. ¿Cómo se va a proteger? Nosotros sabemos que eso ha ocurrido en el pasado y en este momento yo tuve que enfrentar precisamente algunos casos que fueron evidentes de esa naturaleza. Yo lo que hice fue transmitirle directamente a la dirección del partido todos esos elementos, porque el candidato presidencial que ande resolviendo hasta todo ese tipo de elementos es un poco complicado. ¿Quién se le quería ir por la ruta equivocada? Son aspirantes a alcalde, a diputado. Sí. De aquí, de otras San Pedro. Personas,
de aquí, de San Pedro. Sí. ¿Qué es lo que pretendían? Bueno, hacer lo ¿Dárselas que, a otro hacer lo que o no algunos hacen. entregarlas? Pero yo le adelanto, pero es que, como dicen, tanto el que, o sea, peca el que paga y el otro que acepta, ¿no es cierto? Pero eso lo estamos... Es como aquel refrán común, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le tiene la pata. Sí, el que paga por pecar y el pecado. Óigame, le diré, ese es un problema que, diríamos, es histórico de nuestra nación y por eso nosotros, nuestra posición era ciudadanizar gran parte de las credenciales a través de organizaciones de la sociedad civil. Estamos avanzando en ello. Lo que pasa es que muchos no aceptan ser, y a nosotros nos interesa que algunos estén también en las urnas. ¿Me explico? Porque el observador es un poco externo. Es decir, usando un término, claro, lo que ustedes requieren ahí para esa protección del electorado son soldados que estén firmes. Que estén firmes, en realidad, para evitar que el fraude se consuma. Y esto es una tarea que arranca como desde las 4 de la mañana, del 30 hasta de noviembre hasta la madrugada y si es posible hasta las primeras 5 o 6 horas de el 1. Así es, o sea, debería tener, pensando en 8 y 8 horas, debería tener entonces aproximadamente sobre la base de, 19,000 por 3, digamos, le hacen 60,000 personas aproximadamente que debe tener disponibles durante un día. En el menor de los casos, 30,000. Y en el caso más complicado, 20,000, 19,000. Y usted tiene, vámonos con los mínimos, por la representatividad que históricamente ha tenido el Pino Socialdemócrata. Tiene 20,000 fieles que no se van a pandear. Tenemos problemas de esa naturaleza. Yo trato de ser siempre sincero con el pueblo hondureño. Pero le aclaro, esos problemas existen en los 3 partidos, porque en los 3 partidos también tienen conspiradores. Hay personas que inclusive son de ese mismo partido, pero que no les interesa que gane su propio partido. Hay una infinidad de hechos de esa naturaleza en el Partido Nacional, Partido Libre y en el Partido Liberal. Todos lo sabemos. ¿Y usted cómo pretende, doctor Ávila, armar ese grupo de defensa del voto? Yo sí creo que eso le compete a todos los ciudadanos y por eso es nuestra posición. Usted me dice que va con sociedad civil. Sí. ¿Ha encontrado respuesta favorable para esa protección? Avanzamos en ello y nos vamos a dirigir precisamente en estos días también a otras instancias de sociedad civil para que trabajemos juntos en ese proceso, porque se trata de un proceso capital para generar ruptura con el pasado. Vea, nunca habíamos estado en Honduras, parecido un poco a Bolivia, ¿verdad? En una circunstancia en donde, y en El Salvador ya ocurrió, ¿no es cierto? En donde tanto el FMLN como el Partido Arena quedaron con 4%, creo, cada uno, y prácticamente uno de ellos solamente tuvo un diputado, si no mal recuerdo, pero a la mínima expresión. ¿Por qué si el pueblo salvadoreño demostró esa inteligencia electoral no la puede tener el pueblo hondureño y somos tan parecidos en eso? Yo confío todavía en que haya infinidad de hondureños que se abstienen de votar para que el presente y el futuro sea también decidido por ellos. No deje que sean mercenarios de la política, corruptos o ineficaces que sigan dirigiendo este país. Genere una ruptura con el pasado. Nosotros estamos listos. Préstenos su voto. Liberal decente, nacionalista decente, libre decente, Pino decente, demócrata cristiano decente y el 56% de la gente decente en nuestro país que quiere que tenga una Honduras viable. Es perfectamente posible hacerla, pero no lo va a lograr con aquellos que le han producido el país que tenemos. Y lamentablemente, por mayor cuota o no de responsabilidad, pero los irresponsables en eso, los incapaces y que han dividido a la nación, discúlpeme, es el tripartidismo, es una constatación histórica, no estoy hablando mal, estoy haciendo una constatación histórica. ¿Qué debe observar en el político que solicite el voto el elector? Porque esta respuesta que acabamos de escuchar del doctor Nelson Ávila parece que está calcada en todos los políticos, en que piden el voto a los otros simpatizantes de las otras fuerzas políticas porque tenemos algo claro. Y con usted quiero profundizar en eso porque usted conoce de números. Ya no hay partidos mayoritarios en el país. Es la masa independiente la que está marcando en este momento una orientación electoral que donde empuje ese voto electoral
no de partido, sino de independiente, es el que va a decidir. Estamos claros que todas las fuerzas políticas parten con un porcentaje determinado, pero no es mayoría. No es mayoría. Es más, partamos del principio que entre los tres partidos juntos, en términos de la población total en edad de votar, no llegan ni al 45%. Los tres juntos. O sea, eso demuestra que son una minoría, así que la autodenominación de ellos de mayoría dentro de una república no tiene ningún sentido. Y usted tiene toda la razón, yo estoy pidiendo el voto. La diferencia en nuestro caso es que yo no tengo atrás, ojo, grupos corruptos que me dirijan, ni grupos ineficaces que han tenido ya el poder, ese es el otro punto. Ellos han tenido el poder, han tenido acceso al poder o representan a aquellos que han tenido el poder, pero que han producido los mismos resultados. Con nuestro caso, le voy a decir, yo he trabajado porque fui funcionario de las Naciones Unidas, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Centroamericano de Integración Económica. He trabajado no para, sino que he estudiado y he negociado con no menos de, yo le diré, 30 gobiernos diferentes de América Latina y el Caribe, África, etcétera, etcétera, donde yo he trabajado también durante varios años y, en otras palabras, sabemos qué hacer para presentar un plan de gobierno, pero sobre todo un plan de urgencia para desarrollar Honduras. ¿Y qué concepto tienen estos expertos internacionales en área de finanzas de lo que está pasando en Honduras de cara al próximo cuatrienio con muchas dificultades? Y si vamos al área suya, en lo financiero, es realmente de mucha urgencia el análisis de qué se va a hacer con instituciones de servicio público, con una masa estatal 122 impresionante, instituciones del Estado, con una deuda pública, con una deuda externa de casi 18.000 millones de dólares. De dólares, así es. Vea, en primera instancia, hay que hacer una reconceptualización del presupuesto para enfocarlo en lo esencial. Segundo punto, hay que renegociar la deuda. O sea, eso era elemental que lo hubiese hecho quienes ocuparon en los últimos años la cartera de finanzas. Es elemental. Querido amigo, pagamos 140 millones de lempiras diarios, así, 140 millones de lempiras diarios por intereses de la deuda. Nosotros pagamos aproximadamente 60.000 millones de lempiras entre intereses y poca. En realidad, prácticamente no amortizamos la deuda, porque se paga una deuda y después usted se endeuda nuevamente. ¿Me explico? Entonces, esos 60.000 millones de lempiras por año, en realidad a eso nos han llevado estos mercenarios. ¿Qué no puede hacer usted con 60.000 millones de lempiras? Con 60.000 millones de lempiras, fíjese, si usted le da 60.000 lempiras de crédito a 1 millón de personas, ¿me explico? Y si usted dice, partiendo del principio de que en Honduras usted tiene 2.200.000 familias, con 60.000 lempiras promedio, usted ha beneficiado a la mitad de las familias. Pero si yo le bajo a 30.000 lempiras de crédito en promedio para algún emprendedurismo, de hecho, usted está beneficiando a 2 millones de familias. ¿Me explico? Esos 2 millones de familias significa casi el 85, casi el 90% de las familias en Honduras. Eso es perfectamente posible hacerlo. ¿Me explico? Solamente por esta vía que le acabo de decir. Eso por un lado. Por el otro, sí es importante que entendamos que para que las naciones se desarrollen siempre ha habido una ruptura y son los pueblos. Y usted tiene toda la razón. El pueblo hondureño lo estoy observando que está cambiando y ya muchos de ellos dicen, en realidad, votar por lo mismo produce lo mismo. Y esa forma de pensar me parece que es correcta. Al menos yo sí creo que por encima de los intereses partidarios debe estar el interés de la nación. Yo confío plenamente en que el pueblo hondureño este tiempo se va a encontrar similar a lo que Bolivia, El Salvador se encontraron, e inclusive Argentina. Estoy planteándolo yo, vea, independientemente
de sesgos ideológicos, porque el problema en nuestra nación es que no hay posibilidad de debate ideológico, porque para que usted haga debate ideológico tiene que tener formación teórica, y en este país nuestro hay algunos que dicen ser lo que no son y nunca han sido ni serán y no tienen formación teórica sobre el tema. Entonces, no ese es el problema. El problema fundamental es que usted le resuelva los problemas fundamentales a la nación, y yo sí le digo que hay salidas. Muy bien, vamos a la pausa. El doctor Nelson Ávila, candidato presidencial del Pino Socialdemócrata, con nosotros al banquillo. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo en nuestros mitos y realidades electorales. Hoy está la candidata presidencial de Libertad y Refundación. Ha generado mucha polémica el que haya adelantado que al mediodía, a las 12 meridiano, ya habrá ganado las elecciones. Aquí está la abogada Moncada con nosotros en el banquillo. Vamos a tener nuestros propios cortes por cada departamento. Y a las 12 del día, nuestro triunfo debe estar sellado en cada urna. Por eso, el Consejo Nacional Electoral no tendrá otra opción que salir a las 9 de la noche a decir que la proyección a nivel nacional da por ganadora a la candidata Rixi Moncada. Doctor Ávila, ¿por qué sonríe? Por una sencilla razón. Porque implícitamente está diciendo que están invitando a todos para que voten temprano, ¿no es cierto? Porque dice que a las 12. Yo le diría, si se vota masivamente y temprano, el resultado no será en lo absoluto eso. Y además, la preocupación es qué es lo que significa al decir debe. Utilizó la palabra deber. El deber ser es un imperativo kantiano, como dicen. El filósofo Emmanuel Kant plantea todo lo que significa el deber ser, me explico. Y el deber ser es como algo obligatorio, natural, me explico. Y ahí implícitamente yo puedo interpretar otro tipo de palabras implícitas dentro de su discurso, que está bien para mover a la gente, pero está mal en el sentido de no corresponderse necesariamente con la verdad. Entonces, yo sí le puedo decir que eso me demuestra un problema también de verdadera voluntad política que existe, y no solamente en este sector, sino que también en otros sectores. Y el pueblo hondureño debe madurar en consecuencia. Y para madurar tiene que generar, reitero, una ruptura con su forma de pensar del pasado. Si usted continúa actuando en función del pasado, usted no va a tener que seguir quejándose. Tiene que generar una ruptura para que el presente y el futuro sea decidido por usted, y que usted no continúe votando por aquellas piececitas que las pone quien controla los partidos políticos, y entre ellos siempre se ponen de acuerdo, siempre. El que pierde en realidad es el pueblo hondureño. Ha perdido durante infinidad de años. Esto es su oportunidad histórica. Vote masivamente, temprano, y verá usted que el resultado, en realidad, y si votan, reitero, un 20%, vea, con un 10% de los independientes que voten, con un 20% de los liberales que voten por Nelson Ávila, con un 5% de los nacionalistas que voten por Nelson Ávila y con un 15% de los libres, Nelson Ávila es presidente. Y va a ver usted que vamos a encontrar un escenario parecido de esta naturaleza. Yo siempre dije, si apenas comenzamos nosotros hace un mes, ¿no es cierto? Un mes y medio aproximadamente, sí, un mes y medio. 1 de septiembre. Así es, y si le contara yo todas las vicisitudes que han ocurrido, y aprovecho para decirle, el CNE no está cumpliendo con la Constitución de la República, no ha convocado el Consejo Consultivo Electoral. El Consejo Consultivo Electoral está integrado por los cinco, dice la ley, por los partidos participantes. En esta oportunidad son 5. Ellos no han convocado. ¿Para qué? Para estar siempre los 3 en la misma forma. Seguir peleándose, seguir dividiendo a esta sociedad. Yo simple y sencillamente les digo, es el tiempo en donde el pueblo hondureño debe demostrar la inteligencia necesaria en esta coyuntura. Este es un momento estelar para que genere ruptura con el pasado y transformemos juntos la nación. El comportamiento de los entes que se involucran en el proceso electoral para garantizar
la voluntad soberana del pueblo, aquí lo tenemos. Sí. Porque tu voto cuenta, Sí. hondureño, elecciones 2025. ¿Cómo debe ser? En principio del Consejo Nacional Electoral, donde hay 3 cabezas que ahora mismo debaten en sacar adelante al proceso lo más puro posible. De un Tribunal de Justicia Electoral que también ha entrado hoy en diferencias por la inscripción o no de Cálix. Ahí hay también ya conflictos. Con una unidad de política limpia que no sabe de dónde está saliendo tanta plata para ciertas actividades políticas, tema de transparencia, por cierto, con unas Fuerzas Armadas que deberán involucrarse si es que finalmente ellos toman el tema del transporte, que no está claro, no se sabe quién va a llevar las urnas a hoy, a 40 días, eso ya debe estar mapeado y las Fuerzas Armadas como tal deben de responder para que el hecho del 9, del 10 y del 16 no se repita. De marzo, porque se votó 3 días, Sí. no se repitan. Ahora todo es el 30. Sí. Aquí no vamos a esperar los conflictos del 9, del 10 y del 16. Deme sus conceptos, por favor. A mí me encantaría pensar, como usted dijo al inicio de su frase, que están haciendo para que todo opere en forma decente. Bueno, usted se ve como un reloj suizo, que son, Sí. que son tan efectivos. Entonces, let me laugh. Permítame sonreír o reír sobre eso. Le voy a decir, están haciendo todo para no hacerlo decente. ¿En qué forma? Vea, el enorme problema que se presentó en las elecciones primarias e internas, y lo voy a decir, y nunca he escuchado una reacción diferente de los que controlan los partidos políticos, no fue el hecho que llegaran tarde las urnas, fue el hecho de que hicieron fraude en las primarias e internas. Todos los 3 se pusieron de acuerdo, ojo, y por eso le digo, el mínimo que hizo fraude fue 350,000, ninguno debió exceder 500,000 votos, esa es la verdad. Ahora, desviaron la atención sobre lo demás y apareció que el problema fundamental era este. Primer punto. Segundo punto, Fuerzas Armadas. Conforme la Constitución de la República, 30 días antes de la votación, las Fuerzas Armadas pasan a ser y estar al servicio ¿de quién? Del Consejo Nacional Electoral. Exactamente. Pasan a disposición Pasan a disposición de. Entonces, la Presidencia de la República ya no tiene, independientemente que según la Constitución es la o el comandante general de las Fuerzas Armadas, durante ese periodo le corresponde al CNE, ¿no es cierto? En 11 días. La conducción, perfecto. ¿Qué dice la Constitución sobre el papel de las Fuerzas Armadas? Es un papel que debe garantizar en consecuencia que exista un resultado que se corresponda con la voluntad popular. ¿Quién en realidad apoye fraudes electorales, sea de quien sea, está violentando la Constitución? ¿Me explico? Y acá le adelanto. Acá tenemos infinidad de traidores a la patria en Honduras que van de candidatos a diputados. Otros dirigen partidos políticos, otros van de a candidaturas presidenciales. ¿Quiere que le diga? Algunos que violentan los artículos pétreos sobre soberanía y territorialidad. Todos sabemos que hay algunas visiones de esa naturaleza, atentatorias de la Constitución. Hay otros que se quedaron en silencio. Vea, el único ciudadano que ahora es candidato presidencial, Nelson Ávila, es el único que interpuso un recurso de inconstitucionalidad con respecto a la reelección de Juan Orlando Hernández. Y de ahí se quedaron callados todos. Y también, aunque yo tengo formas de solución para lo de las sedes, porque las sedes, por más que digan, jurídicamente continúan ahí vigentes, o sea, es mentira. ¿Están operando? Sí, claro. Verifique usted si apareció las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia en el Diario Oficial La Gaceta, o todo esto, y pregúntese usted por qué el Congreso Nacional no asumió el papel que debió asumir con respecto a esto. Ahora, yo sí tengo soluciones para la gente en las sedes, porque han sido inversionistas que también, independientemente de que ellos sabían lo que estaba ocurriendo, pero invirtieron de buena fe en Honduras. ¿Cómo resolvería? Claro. Pero yo lo que resolvería, entraría a negociar con ellos lo que ya está en la ley, que es SOLI, pero un SOLI Plus, me explico, un SOLI y un poco más de derechos. Las SOLI son las zonas de libre comercio, me explico, y negociaríamos otros elementos, porque de nada sirve que entremos a pelear el pueblo, el gobierno, cualesquiera que sea, con las sedes, que hagan una acción judicial contra el Estado hondureño, y si ellos ganan,
nosotros perdemos, pero también No pierden teme que ellos. le digan Y si vente nosotros patria. ganamos, ellos van a perder, pero también nosotros perdemos. De nada nos sirve, hagamos una verdadera relación, como dicen, win-win relation, una relación en donde todos seamos ganadores. Entonces yo tengo solución, pero yo sí interpuse un recurso de inconstitucionalidad. Por ello, en el 2014, pregúntele a los cualesquiera los otros 4 candidatos, ¿qué hicieron? ¿Por qué hasta ahora salen en defensa de...? Hay otros que estuvieron en grupos para que viniera la CICI y ahora dicen que si viene la CICI es violación de la Constitución y todo lo demás. No los comprendo. Entonces que devuelvan todo el dinero que ganaron mientras estaban en esas comisiones, me explico, porque fueron pagados, me explico. Ahora, son igualmente traidores todos los que fueron diputados, y digo todos los que fueron diputados desde el 2014 en adelante y que guardaron silencio frente a la violación de la Constitución. Y al decirle guardar silencio no es decirle en los medios, es utilizar las acciones. Yo sí las he usado en la Fiscalía y las he usado en la Corte Suprema de Justicia, no porque crean esas instituciones honestamente, pero lo hago simple y sencillamente para que el pueblo hondureño vea que hay necesidad de que los derechos nuestros sean respetados. Doctor Nelson Abel, hoy escuchaba Sí. a la abogada José López Osorio Sí, diciendo que está en riesgo la democracia. sí, Casi en iguales términos se ha pronunciado Mario Flores Urrutia. sí, sí. ¿Cómo se debe reaccionar para que este tipo de declaraciones no alteren el proceso y se genere la certidumbre Sí. que el elector al que ustedes piden vaya de forma masiva, efectivamente, confíe que su voluntad Va a ser será respetada. respetada? Sí. Vea, yo coincido con ambos, porque en realidad yo sí creo que hay declaraciones, actitudes y yo le diría también discursos incendiarios que dividen a la sociedad y al mismo tiempo crean incertidumbre sobre el proceso. Y eso es afectar lo que nosotros llamamos democracia. Para mí la democracia no solamente es lo electoral. Para mí la democracia comienza, más bien en lo electoral se violenta la democracia cuando hay fraudes electorales, pero también cuando se evita que el pueblo en realidad vote como debería ser, por todas las opciones y no solamente algunas. Es como el CNE está ahí respetando la ley cuando permite que solamente se inviten o se hable de 3 partidos políticos. ¿Qué significa eso? Violación de la Constitución, porque la Constitución plantea la unión. Jamás plantea la Constitución la exclusión de instituciones o de personas. Y en ese sentido, ¿qué haríamos? Que es la segunda parte de su pregunta. Vea, ¿qué haríamos? Primero, actuar como nosotros estamos actuando, pidiendo el voto masivo y temprano. Segundo, exigiendo que la institucionalidad cumpla con lo que dice la ley, porque el CNE no convoca al Consejo Consultivo para hacer solamente entre ellos 3 las cosas y dejar a los otros 2 partidos que no conozcan absolutamente todo lo que está pasando. Tercer punto, o sea, el primero, como digo, un discurso más bien para revalorizar la necesidad del voto masivo y temprano, o sea, confiando en el pueblo hondureño. El segundo elemento, como dije, el mensaje tiene que ser y coherente con la realidad, un mensaje de unidad de la nación. El tercer punto es que se cumpla en la institucionalidad en todo lo que la ley plantea, no excluir absolutamente a nadie. El cuarto punto, yo sí sé que, como dicen, la verdad os hará libres, eso es cierto, pero la verdad incomoda un montón. De forma tal que yo sí creo en que estas 2 declaraciones de la señora Cosette López y del magistrado Flores Urrutia, Mario Flores. Urrutia se corresponde con la verdad y no solamente con la percepción, por infinidad de razones. Yo sí creo que hay algunas personas que están dispuestas a no aceptar el resultado de la voluntad popular y que preferirían hacer el caos antes. Y si no lo pueden hacer antes, lo van a hacer justo después del mediodía del día de votación. Que no le quepa duda. Vea, en las primarias internas yo comprobé el hackeo, la piratería que se hizo sobre el sistema de cómputo. ¿Sabe cómo lo probé? Después del mediodía me metí al sistema de cómputo del CNE, puse mi número de tarjeta de identidad. ¿Sabe lo que me salió? Que yo era
una persona, creo que me llamaba José Sáenz, que era del departamento de Cortés y que me tocaba votar en una aldea de Omoa. Todo el sistema fue pirateado. Confírmelo con el CNE. La identidad el número de identidad de Nelson Nelson Ávila no coincidía con los Ávila. datos en lo absoluto. Y un día antes estaba correcto. Un día antes estaba perfecto. Es más, en la mañana, antes del mediodía. Pregúntele usted a alguna gente del CNE si eso fue cierto. Y si le dice lo contrario, se lo puedo demostrar con testigos con los que andábamos nosotros, porque todos ellos introdujeron su número de tarjeta de identidad y no se correspondía en lo absoluto. Muy bien, el doctor Nelson Ávila con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Nelson Ávila. Los grandes ejes de su plan de gobierno los revisábamos y tienen puntos fundamentales en educación, salud, seguridad, infraestructura. Y reducción de pobreza. Siempre se plantean planes de gobierno alrededor de estos grandes ejes de desarrollo. Pero ¿por qué es tan difícil ejecutarlos en Honduras? Porque no hay voluntad política y tampoco hay conocimiento de cómo hacer las cosas. ¿Usted qué se propone? Sí, las dos cosas. Nosotros nos proponemos tener un buen equipo. Usted va a ver lo que vamos a hacer para garantizar tener un equipo ministerial independientemente del partido político al que pertenezcan. Porque hay buenos profesionales nacionalistas, buenos profesionales liberales, buenos profesionales de Libre, buenos profesionales demócratas cristianos, pinuistas, y también hay buenos profesionales que no tienen partido y no han tenido la oportunidad. Entonces nosotros vamos a hacer una actividad que se va a conocer ahora a fines de octubre, a inicios de noviembre. Bueno, eso por un lado, para tener la gente con conocimiento, con experiencia, con capacidad. Y segundo, la voluntad política. La voluntad política tiene que ser al máximo. Por ello nosotros hemos pedido que voten también en línea, porque la ley así lamentablemente forza a ese tipo de hechos. Voten en línea por todas nuestras candidaturas a diputaciones, aparte de la presidencia. Nelson Ávila, todas nuestras diputaciones y las corporaciones, aunque algunas personas no se la merezcan, de todos los partidos, de todos, incluyendo en el cual yo estoy. Yo trato de ser sincero en todo esto. Es el pueblo, en todo caso, el que tome la decisión final. Ahora, con respecto a nuestro plan, en 3 minutos les sintetizo. Nosotros el plan de gobierno, tenemos un plan de urgencia o emergencia, un plan de gobierno. El plan de urgencia y emergencia forma parte del plan de gobierno, porque es 2026-2030. Ahora con esto de las lluvias. Así es. Y el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es a 25 años, 2026-2050. En el plan de urgencia son 5 elementos. 1, cómo generar riqueza para reducir la pobreza. Vea, para reducir la pobreza hay que generar riqueza. Siempre he dicho, usted no resuelve las cosas quitándole a uno para dársela a otro. Eso es absurdo. Ahora, quítensela si se la ha robado, en eso estamos claros, ¿no es cierto? Eso siempre lo hemos planteado. ¿Qué vamos a hacer en eso? Va a ser después que diga todos los elementos, si le parece. El segundo elemento es una transformación del sistema educativo. Urge el sistema educativo transformarlo. Luego le puedo decir cómo visualizo qué debe ser el hondureño a los 18 años. El tercero es sobre la base de que también, igual que la educación, la salud es un derecho humano. Hay necesidad de que operen, no solamente que construyan, operen como debe ser. Hospitales escuela, porque yo creo que es el modelo adecuado de hospitales escuela para que incorpore también a los estudiantes de medicina, de microbiología, de farmacia, simultáneamente en ese concepto, en todos los departamentos de la nación, más un hospital especializado en toda la nación. Eso es el tercer punto. El cuarto punto tiene que ver con invertir en inteligencia preventiva en materia de seguridad para disminuir la violencia. El quinto punto, justicia para todos, que tiene correlación con el Ejecutivo, aunque sea de la Corte Suprema de Justicia. En adición, como parte del gobierno, un plan de desarrollo del sector rural. Esto no se olvide que la tierra es de lo que más disponemos en nuestra nación, a pesar de que a vocación agrícola en Honduras apenas creo que es del 11% de todo el territorio terrestre, digo, porque hay también territorio marítimo sobre el cual podemos hablar que si hay necesidad, fíjese, Chendo, de modificar la Constitución, es que la Constitución solamente habla del territorio terrestre, 112.000, ahora 477 kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? Pero en realidad el territorio marítimo, y por eso nos hace que tengamos frontera con 9 países, es de 224.000 kilómetros cuadrados, o sea que el territorio
terrestre y marítimo en Honduras es de 336.000 kilómetros cuadrados. Con eso podemos generar procesos de seguridad alimentaria o de soberanía alimentaria, como usted lo quiera llamar, o autosuficiencia alimentaria, desarrollo rural, en donde el café y otros productos tienen que tener prioridad. Tenemos también un plan de transformación de todo lo que es la industria manufacturera. ¿Cómo es posible que en Honduras se están solamente yendo? estamos, claro, se están yendo y hemos sido incapaces de negociar? Solamente hemos visto maquilas de hilados y tejidos, que está bien, pero ¿por qué no hay maquilas, como dirían, de componentes electrónicos? ¿Por qué no podemos nosotros tener también las posibilidades de lo que es la construcción de computadoras? Perfectamente, hay todas las condiciones para ello. ¿Por qué no podemos tener centros de investigación para mejorar, diríamos, los rendimientos agropecuarios? ¿Por qué no? ¿Por qué no hemos negociado con algunos de los países o de la industria automovilística o de componentes de la industria automovilística? Y ha faltado desconocimiento. Ha faltado conocimiento, lo que ha sobrado es el desconocimiento y la falta de voluntad política para negociar adecuadamente. También tenemos que transformar y dar todas las posibilidades para la industria de la construcción, para tener una red vial que funcione muy bien, lo mismo que la infraestructura. Yo ya he dicho qué haría yo con la ANE, qué haría con el SANAA, qué haría con la Empresa Nacional Portuaria. O sea, con todas las instituciones que son responsables de todo esto, pero también hay necesidad de reconceptualizar las 122 instituciones del Estado. Y aquí hay otro punto, la relación externa, porque Sí. muchos de los planes de gobierno tienen o afincan el impulso que buscan dar ustedes en la relación externa, porque habrá que ir en busca de recursos para poner a andar esos planes. ¿Con Sí. quién se va a acercar ahora en este mundo globalizado por aquello que aquí satanizamos al gigante asiático, a los dragones asiáticos? Vemos Estados Unidos, no vemos el mercado común centroamericano, Así si es lo más cercano, ver el sur. Sí. Defínamelos, por favor. Muy bien, vea, y qué interesante esa pregunta suya, perdón, esa, yo diría, reflexión más bien suya. Yo me dirigía a los mandatarios de los 7 países centroamericanos, o sea, incluido Panamá y Belice, en donde yo les propongo exactamente que trabajemos en la Unión Centroamericana. Reitero, entendiendo por Centroamérica eso. Y seríamos, vea, yo sí, si logramos nosotros incorporar a Centroamérica como un todo, seríamos la 5ª potencia dentro de América Latina y el Caribe, ojo. Tendríamos aproximadamente 2.500 kilómetros de territorio caribeño y aproximadamente como 2.200 de territorio del Pacífico. Aparte de que seríamos 50 millones de centroamericanos, etcétera, etcétera. Les escribí, espero las respuestas de ellos. El segundo punto, hay que tener relaciones con todos los países del mundo, con todos los países del mundo, en condiciones de igualdad. Fíjense que les recuerdo a algunos lo que decía Aristóteles, estaba yo hablando 300 años antes de Cristo, decía, en condiciones de desigualdad, vea, entre yo le pongo entre paréntesis, entre las naciones o entre los individuos, pero él dijo, en condiciones de desigualdad, las relaciones, para que sean justas, tienen que ser proporcionales y no recíprocas. En los mercados, en los tratados de libre comercio, ahí hay una relación completamente asimétrica. Se dice, yo te abro las puertas y tú me abres las puertas a mí. ¿Qué le hace? No podemos con lo agrícola de Estados Unidos, asfixia total. Claro, se ha violentado ese principio, entonces hay que trabajar en términos de proporcionalidad para que exista justicia. Y hay que tener relaciones con todos los países del mundo. Todos los países, el sistema de las Naciones Unidas fue construido para hacer una concertación de naciones, operemos en base a la concertación, pero también, ojo, debemos hacer respetar la dignidad de cada uno de los países. Y llámese China, llámese Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, lo que sea, todos los pueblos somos igualmente dignos y todas las naciones igualmente dignas. Negociar en condiciones de igualdad. Doctor, le agradezco. Muchísimo gusto. Suerte el 30. Y necesito también, reitero, la inteligencia del pueblo hondureño y que genere ruptura con el pasado. Haga como hizo El Salvador, el pueblo salvadoreño. Haga como hizo el pueblo boliviano, también como hizo el pueblo argentino. Dijo, basta ya, no más los mismos porque producen los mismos resultados. Votaré inteligente. Nelson Ávila, presidente, y por todos sus diputados en línea.
Muy bien, el doctor Nelson Ávila con nosotros al banquillo. Por su sintonía, buenas noches.